arma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Es decir, que los grupos autodefensas no pueden hacerse justicia por sí mismos. Además, lo que comentaba Melissa de acerca de poner una iniciativa en Michoacán y no en los demás estados es contradictorio, porque la situación es un caos, no hay coordinación entre la federación, los estados, los municipios de la seguridad pública y los autodefensas, lo cual señala el politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Monterrey, Campus Monterrey, que agravar esto es hacer más duro la tarea del gobierno, ya que ni tienen el mismo pensamiento los autodefensas de Michoacán, ni los de Guerrero, ni los de Chiapas. Recordemos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue un grupo autodefensa. ¿Qué pasó? Ese grupo autodefensa llegó al extremo de quitarle el poder al gobierno y ahora está regido sin el gobierno. Entonces, ¿por qué solo implementarlo en Michoacán? ¿Por qué no extenderse a los demás? Hacer esto causaría un gran problema, como asegura el politólogo. Estás destruyendo una base ya estructurada por parte del gobierno. Y si bien nos enfocamos en Michoacán, como mencionaron ustedes, que primero se tiene que empezar por un estado, recordemos que los caballeros templarios empezaron como un grupo de autodefensa que iban en contra del cártel llamado La Familia. Después de que acabaron con este cártel, ¿qué fue lo que pasó? Los caballeros templarios tomaron el poder del estado de Michoacán. Los caballeros templarios, a su modo, creen que ellos están haciendo justicia a su propio modo. ¿Qué va a evitar que los nuevos grupos autodefensas no tomen las mismas herramientas y termine haciéndose una anarquía? Mencionabas ahorita que el Estado tiene una buena estructura en cuanto a las autoridades, pero como te comentaba antes, entonces respóndeme cómo es que apenas el 13% de los casos y de las averiguaciones previas apenas llegan a concluirse. El Estado ve no nada más por un cierto... El gobierno no nada más ve por un cierto Estado, sino está viendo por el bien de todo el país. No puede actuar nada más por un Estado y tal vez pueda afectar a otro. Pero igualmente, como mencionaba mi compañero Alejandro, en el estado de Chiapas, del ejército zapatista, ¿debido a qué reaccionaron de este modo? ¿Por qué decidieron actuar de manera tan violenta o contradictoria al gobierno? Porque el gobierno no brindaba los servicios adecuados al pueblo, no se preocupaba realmente por poder proveerles una vivienda, un techo, suelo, siquiera comida, bebida. El agua que bebían la gente de regiones pobres se enfermaban, llegaban incluso hasta morir debido a que no tenían los servicios adecuados o principales, los básicos que cualquier habitante de este país o siquiera cualquier habitante en este mundo merece seguridad y la atención del gobierno como los demás. ¿Tienen algo más que decir? Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias si se legalizan los grupos de autodefensa? Empezamos con el equipo alfa. Bueno, legalizar los autodefensas solo generará algo ocurrido en el año 2000 en Colombia. Tomemos que son las mismas situaciones que vivió Colombia hace 14 años, en el cual, igual que en México, surgieron grupos autodefensa para combatir contra el narcotráfico. ¿Qué hizo el gobierno de Colombia en ese entonces? Los ignoró. Los autodefensas tomaron justicia por su propia mano, acabaron con el narcotráfico efectivamente, pero ellos se convirtieron en el nuevo narcotráfico y en el nuevo poder de Colombia. Le quitaron autoridad al gobierno al tomar gran parte de este país. Entonces, si se legaliza aquí en México, ¿qué satisfacción nos dan los autodefensas de cumplir su palabra? Ya hemos visto los daños ocasionados a través del año. Incendios en las carreteras, bloqueos, muertes. Las mismas estadísticas nos dicen que en los estados que hay más autodefensas, hay más índice de homicidios. Entonces, ¿qué nos garantiza legalizarlos? Y como ya lo habíamos mencionado, los autodefensas no son algo permitido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claramente está estipulado en el artículo 17. Equipo REN.
están hablando de los bloqueos, por ejemplo, en las carreteras y las alteraciones que se han hecho por parte de los grupos de autodefensa, pero tenemos que considerar, por ejemplo, qué pasa con los retenes de los narcotraficantes y del crimen organizado que ellos hacen en las carreteras y la policía ignora. Y muchas veces los grupos de autodefensa y las nuevas comunidades que no son parte de estos grupos violentos tienen que alzarse en protesta porque las sugerencias y las peticiones pacíficas al gobierno son completamente ignoradas. Además, bueno, ustedes mencionaban que el índice de homicidios en los estados con grupos de autodefensa es mayor, pero siempre, de acuerdo a las estadísticas, es mayor los homicidios por parte de la Policía Federal hacia los miembros de grupos de autodefensa que los grupos de autodefensa hacia las mismas comunidades o la policía. La sociedad misma pues ya confía más en los grupos autodefensas, además de que esta parte contradictoria del gobierno de darle ese poder a los grupos autodefensas de poseer armas, yo creo que es un factor importante de que ya le habían dado la confianza a ellos. Igual un punto importante que mencionar, lo que ha dicho mi compañera Melissa, no, el gobierno no está libre de la corrupción y de actuar en conjunto con el crimen organizado, ya que en varias ocasiones hemos visto que mismos elementos del ejército o funcionarios altos del gobierno han estado involucrados con diversos grupos del crimen organizado, como cárteles o grupos locales en sus regiones. Bueno, con respecto a lo que decía Melissa, de que el gobierno no está haciendo nada para combatir los narcotraficantes, es incorrecto, ya que recordemos el periodo de Felipe Calderón. Él fue el único y tal vez el primer presidente que le ha declarado la guerra al narcotráfico. Entonces, sí, el gobierno está cumpliendo su función, como dice Jesús Ramírez Millán, doctor en Derecho de la UNAM, en su libro Derecho Constitucional, que establece las funciones del gobierno, que el Estado es el único promotor de función de gobernar y nadie podrá hacerlo menos que sea nombrado por el presidente de la República. En este caso, solo los autodefensas de Michoacán serían los únicos permitidos, pero volvemos, no son los únicos, hay más. De cualquier modo, tú comentas la guerra contra el narcotráfico que llevó a cabo Felipe Calderón durante su sexenio, pero ¿cuál fue el costo de esta guerra contra el narcotráfico? No solamente dejó documentados, según Alfredo Méndez, en un artículo de La Jornada, 136,000 muertos, solamente documentados. No sabemos cuántos realmente hayan sido los afectados debido a esta guerra contra el narcotráfico, y finalmente solamente esto ha provocado que los grupos delictivos se levanten o incrementen su nivel de violencia y su nivel de operación alrededor del país. Tú mencionabas que ha habido más muertes contra la guerra al narcotráfico. De acuerdo con el artículo 29 de la Carta Magna, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. Respecto a lo que comentó mi compañera, en ese caso de que hubo más muertes, está permitido por la Carta Magna, ya que se suspenden los derechos individuales por un bien mayor del país. Entonces, constitucionalmente está legal, ya que está defendiendo la paz. Si ya no hay más que decir por parte de ambos equipos, pasaremos a la siguiente pregunta. Al legalizar los grupos de autodefensa, ¿cuál sería la seguridad social? Por un lado, podemos asegurar que la comunidad está confiando mucho más en los grupos de autodefensa. ¿Por qué? Porque son personas como ellos,
no son personas que están arriba de ellos y que buscan cómo gobernarlos y cómo buscarse un beneficio a través de esto. Por el contrario, son personas que han visto los problemas, los han sufrido y han sido testigos de todo lo que está pasando. Por lo tanto, han sido registrados muchos eventos en los que sí, los grupos de autodefensa han cometido crímenes al momento de llevar a cabo sus acciones, pero finalmente han dado con los criminales y los han tirado del poder al grado de asegurar una mayor seguridad a la comunidad en la que viven. Igualmente, al proteger a sus comunidades, los motivan a no cesar las actividades diarias que se realizan, sin afectar el desarrollo económico y social de la comunidad. Además, al mismo tiempo que estos grupos autodefensas están en la misma sintonía que las comunidades, pues se entienden entre ellos, y entonces estos ya han generado más confianza hacia los grupos autodefensas que hacia las propias autoridades, que a veces cometen muchos abusos. Bueno, como afirma Gustavo López Muriel, politólogo del Tecnológico de Monterrey, entre los diversos grupos de autodefensa ha habido choques debido a que no todos tienen la misma estrategia para atacar en los problemas a los que se enfrentan. Como ustedes decían, ellos son personas como nosotros, y como nosotros no están capacitados con una estrategia para poder acudir a estos problemas, por lo cual no deberían hacerlo debido a que no tienen una estrategia entre ellos para poder asumir las responsabilidades de las que se están haciendo cargo. Como prueba de esto tenemos lo ocurrido con Hipólito Mora, que hubo problemas entre su mismo grupo de autodefensa y hubo un muerto de... O sea, ya hay pelea entre mismos grupos autodefensas, entre ellos mismos y para su beneficio. Respecto a lo que dijo mi compañera Mariana, es correcto. Recordemos el caso de los autodefensas de Michoacán. El mismo doctor Mireles fue destituido por sus mismos integrantes de autodefensas. Entonces, es una lucha de poder entre ellos mismos por gobernar. Yo no creo que sienta un bienestar para el país si estos grupos solo están luchando por un poder. Entonces, es un poder para ellos, nada más de sus comunidades, pero de sus comunidades afectan a todo un país. Otra vez volvemos a las garantías individuales, ¿dónde se están dejando? Podemos ahí regresar al punto de que desde un principio el gobierno no está respetando en muchas ocasiones las garantías individuales de los ciudadanos, comenzando con que ellos mismos realizan muchos abusos de su poder y son pues, de parte de la corrupción, y debido a eso, estamos de acuerdo en que los grupos de autodefensa no tienen la misma preparación que lo tiene un funcionario o que lo debería tener alguien miembro de la seguridad nacional. Pero finalmente, si el gobierno no está haciendo nada o dice que va a hacer algo o no lo hace con eficacia, la gente como quiera tiene que sobrevivir y salir adelante de alguna manera. No se pueden quedar con los brazos cruzados simplemente esperando a que pasen las cosas y esperar a que el gobierno en algún punto, cuando ellos quieran, actúen, y por lo tanto tienen que empezar a actuar por ellos mismos antes de que el crimen sea demasiado grande para ser controlado. Podemos regresar entonces al artículo 29, donde está respaldado por la Constitución Política que se puede violar las garantías individuales solo por el presidente de los Estados Unidos mexicanos y por titulares de la Secretaría del Estado. Y si volvemos también a que la inseguridad por parte del Estado, efectivamente, como ya habíamos mencionado, el Estado, la gobernación, no solo puede centrarse en un solo Estado, tiene que ver por todo el país. Entonces, esto es un poco incoherente. Pero no puede ser solamente, o sea, como tú dices, no estamos viendo solo con un Estado. Por ejemplo, en el norte, en los años 2008, bueno, durante el sexenio de Felipe Calderón, con la guerra del narcotráfico, ¿cuántos actos delictivos no se cometieron por parte de los Zetas? Zetas que en este mismo grupo, algunos de los que conforman el grupo de los Zetas son exmilitares, gente que tuvo que desertar de la Marina o de la Fuerza Aérea porque simplemente sabían que simplemente el negocio del narcotráfico o de los secuestros les deja más beneficios que simplemente actuar por su país.
también respaldando lo que Rodrigo dice, ha habido cuántos testimonios de policías que dicen que les va muchísimo mejor actuando en contra de la ley que actuando a favor de ella, ya que la paga es insuficiente para la manera en que están arriesgando su vida diariamente. Lo que tú propones es que todo el mundo vaya en contra de la ley solamente por tener una mejor ganancia económica, que cualquier persona que sea en grupos de autodefensas o personas preparadas puedan ir en contra de la ley solamente por beneficios económicos. No, yo solo estoy respaldando el que algunas personas se defiendan por sí mismas, ya que las autoridades no sean lo suficientemente efectivas, ya que ellas mismas actúan a favor de la corrupción. Y también tú dices que sí es una lucha de poderes entre los grupos de autodefensa, pero ¿qué es lo que está pasando en el gobierno? Es justamente lo mismo. Entonces sería muy hipócrita por parte del gobierno exigir un respeto incluso en las mismas comunidades y ni siquiera, o sea, si incluso entre ellos están peleando por un poder y les preocupa más lo mucho que vayan a ganar en su puesto que lo que están afectando a las comunidades con eso. Además mencionabas que el gobierno no se enfoca precisamente en un estado sino en todo, pero yo creo que hemos observado que la respuesta institucional no ha estado a la altura de las necesidades de los ciudadanos. ¿Tienen algo más que decir? Pasaremos a